Usted está viendo Canal 33. www.canal33.tv. Lo veo, lo creo. Hoy es miércoles 19 de mayo, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a la primera entrevista. Vamos a insistir un poco sobre este tema que nos parece, al igual que el tema de las medicinas, por ejemplo, ¿no? Indignante saber cómo se pierde la plata o se ha perdido la plata en nuestro país tras estos hallazgos, estos agujeros, estos hoyos negros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y ahora se suma este tema de la Diego de Holguín, el Boulevard Diego de Holguín. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Obras Públicas al respecto? Ha dicho que se hicieron cambios en los trazos repentinamente y se ha dicho también que durante el desarrollo, el diseño, licitación y ejecución, es decir, en todas las etapas del Boulevard Diego de Holguín, hubo cambios inesperados que alteraron obviamente la obra y que alteraron el monto de la obra. De tal forma que ahora la Diego de Holguín es una calle medio construida, abandonada, incluso el tramo que está construido ya está comenzando a presentar algunos deterioros. Por ejemplo, en el sistema eléctrico, ustedes si pasan por ahí se van a ver que algunas lámparas ya no funcionan. Y bueno, hay otra parte del tramo 2, por ejemplo, las vigas que comienzan a oxidarse, y esto podría ser todavía más cara la obra. Vamos a conversar esta mañana con Nelson Guardado, diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que está con nosotros. Nelson, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Romeo, muy buenos días, pueblo salvadoreño, diputada Lorena, un gusto estar compartiendo en esta mañana. Ciertamente Lorena Peña, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, está con nosotros. Bienvenida Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días Nelson, es un gusto estar esta mañana abordando este importante tema. Carmen Elena Calderón de Escalón, diputada de Alianza Republicana Nacionalista Arena, todavía no ha venido aquí a los estudios, estaba invitada por supuesto, nos confirmó y esperamos que se sume en los próximos minutos aquí con nosotros para conversar sobre este tema. Bueno, Lorena, ¿les convenció el ministro realmente? ¿Qué elementos tienen ustedes? Porque más adelante van a ver que el fiscal como que no está muy convencido, ¿no? Vamos a poner una pista más adelante, pero ¿qué impresión te queda después de esto, después de esta auditoría practicada por el Ministerio de Obras Públicas y que arroja, digamos, una serie de anomalías en este proyecto? Bueno, nosotros como FMLN creemos que el ministro Gerson Martínez dio un informe bastante claro, bastante documentado y contundente sobre los desvíos de fondos que hubo en la construcción en la no construcción de este tramo de la Diego de Holguín, que se dieron bajo las responsabilidades del señor David Gutiérrez y del licenciado Jorge Nieto. Ellos, con un buen equipo de auditores, abogados e ingenieros, han hecho el estudio paso a paso de lo que ahí pasó. Y es muy claro. Primero, que en la licitación hubo graves anomalías. Por ejemplo, el tope pues, de la licitación era 23 millones y aceptaron una oferta por 25 millones, cuando habían ofertas de menor monto por empresas que ya habían trabajado en obras que habían sido presentadas en tiempo. ¿Y cómo se justificó este cambio, según lo dice el Ministerio de Obras Públicas? No está documentado porque aceptaron la oferta más cara y por encima de lo que establecía la licitación, que debió ser declarada desierta. Segunda cosa, bueno, ni desierta porque habían otros que la ofertaban más barata. Segunda, en esa licitación ellos demostraron con claridad que ni siquiera los estados financieros, que son un requisito para ver la legalidad de los que se van a contratar, presentaron. Es decir, la empresa que ganó la licitación el no presentó. asocio concreto preforzado de Centroamérica y Linares SASB, que es el asocio que ganó esto. Luego ellos demuestran con bastante claridad de que el anticipo máximo que el contrato establecía antes de empezar la obra era del 20%. Y que a solicitud de la empresa podían negociar un poco más. Entonces ellos le dan el 30%, le dan 7 millones de anticipo
no hay ningún documento de petición del anticipo, tampoco hay un plan de ejecución del anticipo, y cuando va la auditoría interna y de la Corte de Cuentas, resulta que de ese anticipo solo gastan 900,000. Ahí ya desaparecen 6 millones. Luego, a pesar de que la obra no está terminada, les dan otros 7 millones de dólares por el avance de la obra. ¿Está hablando del proyecto 1, del tramo 1 2, o del tramo 2? Todo es el tramo 2. Todo el tramo 2. Toda esta pérdida se llama tramo 2. Entonces, por el avance del tramo 2 les dan otros 7 millones. Ya llevan 14, ¿verdad? Luego, el contrato es llave en mano. Eso quiere decir que no admite cambios. Sin embargo, ellos hacen cambios en el diseño. ¿Y se los admite el Ministerio de Obras Públicas también? Todo a ciencia y paciencia del ministro Gutiérrez, David. Entonces, hacen las dos orejas inventadas. Entonces, como era propiedad privada, porque era de la alcaldía, es decir, pública, pero ya asignada, como tampoco tenía permisos ambientales, se arma el gran relajo y ellos dicen, entonces paro la obra. Pero lo curioso es que paran ese lado y paran el otro y paran todo, hasta el área donde no tenía permiso. Y para cerrar ese contrato, llega el licenciado Nieto, ¿verdad? Entonces, de ministro, porque le dio angina de pecho al otro cuando salieron las noticias de que eso no se había terminado. Llega el otro ministro, el contrato no permitía que el gobierno fuera demandado por arbitraje y modifica el convenio para que lo demanden el propio ministro. Y entonces, al modificar el convenio para que lo demande... Para que lo demande la misma empresa que tenía la construcción, asignada a la construcción. La misma que no construía. Ajá. Entonces, le modifica el contrato de la licitación para que no demanden. En 3 días lo demandan, en 10 días le ganan y en 15 días paga otros 5 millones. Y se van los últimos. Y el argumento con el que sacan ese dinero es porque van a terminar la obra y tampoco la terminan. Y lo máximo es que estamos nuevamente demandados por ese asocio. Por último... Lo que significa que podría pagar más el Estado. 10 millones 10 más millones quiere. más. Y parece que este asocio tiene también buenos negocios porque está en Fomilenio ahorita, de donde preside el señor Quirós. Tiene que ver con la red de hospitales, que también, y como decía el diputado Merino, parece un cártel de las licitaciones, porque en todos lados el truco es que no hace la obra, demanda al Estado, le gana el pleito y se lleva el dinero del Estado. Eso no puede Nelson, ser. ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Te huele realmente a corrupción esto? ¿A ti sí te parece que hay elementos suficientes como para decir, mire, aquí hubo mal manejo de fondos, definitivamente? Bueno, gracias. La verdad es que nosotros vamos a abordar el tema en sí de los préstamos, o en este caso de los créditos, y no tanto lo que es el problema de lo que el Ministerio de Obras Públicas llegó a exponer a petición del FMLN a la Comisión de Hacienda. Digo esto porque, siendo respetuosos de las instituciones, la Fiscalía y Corte de Cuentas, no desde ahorita, sino desde hace un buen rato, tenían que haber actuado en ese sentido. Ahora, la información es curiosamente que casi un año después de haber tomado la cartera de Obras Públicas, el ministro ha llegado a exponerlo en un momento bastante circunstancial cuando se está hablando de créditos en otras áreas. Pero